Light Yagami no tenía ni idea de cómo se había visto envuelto en un trabajo de canguro. Su padre le informó de que tenía un trabajo para él, un trabajo para el que Sayu era probablemente mucho más adecuado, ya que Light tenía cosas que prefería hacer que mirar a un mocoso de 7 años. Un mocoso de 7 años extremadamente desconfiado, al parecer, ya que el niño le miraba fijamente. Algo en su mirada hizo que Light se sintiera ligeramente incómodo, pero trató de ignorarlo. Después de todo, ¿qué podía hacer un niño? Ninguno de los dos se había dirigido aún la palabra. Les presentaron, le dieron a Light varios números de contacto en caso de emergencia y le dejaron a solas con el chico. Le aseguró a la chica Mori que no era ningún problema y se marchó al entrenamiento de karate. Menos mal que había rellenado los nombres de 3 días, de lo contrario se habría sentido bastante más irritado por verse obligado a ello. Light ayudaba a su hermana pequeña cuando era más joven, pero ahora no tenía ni la más remota idea de cómo manejar a un niño. Especialmente famoso por frustrar los planes del infame Kaito Kid. Se preguntó si debía decirle algo al chico, establecer las reglas básicas, presentarse formalmente o simplemente intentar conocerlo por si acaso volvía a ocurrir. Por lo poco que le miraba Kounen, se dio cuenta de que estaba tan contento con el acuerdo como lo estaba Light. Le habían advertido que el chico era inteligente y que tendría que vigilarlo constantemente, pero si Kounen quería simplemente sentarse aquí y mirarlo desde la mesa de café, eso facilitaba mucho el trabajo. ¿Has estado haciendo exámenes de práctica? La pregunta sonaba tan inocente y natural que podría haber pasado desapercibida para cualquier otra persona. Light miró fijamente a la niña, con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Cómo lo sabía? ¿Te ha dicho mi padre que voy a solicitar una plaza en la universidad? Respondió observando cómo el niño negaba con la cabeza una vez y señalaba el brazo derecho de Light. Light lo miró también. Tienes la pregunta 225 impresa en tu brazo. Una explicación tan sencilla. Tu padre mencionó que quieres ser detective de la policía y que estás a punto de cumplir 18 años. A esa edad probablemente te estés preparando para la universidad. Podría haber sido un examen real, pero las pruebas no se abren hasta enero y los exámenes parciales han terminado. La única manera de que tuvieras un paquete de pruebas de más de 225 preguntas es que fuera un examen de práctica para la universidad. La forma en que lo explicó hizo que pareciera una deducción tan simple, como si no valiera la pena señalar que acababa de deducir con precisión lo que Light Yagami había estado haciendo una hora antes de llegar a la agencia de detectives. A su edad, impresionante, era un eufemismo. Tienes toda la razón, admitió Light, tratando de frotar la pregunta desvaída de su muñeca y observando cómo los labios de Kounen se perfilaban en una pequeña sonrisa. Era evidente que estaba orgulloso de su deducción. Estaba estudiando para hacer el examen de acceso a la Universidad de Toho, pero observarte durante unas horas seguro que no perjudica mi nota final. ¿Has notado algo más? Nada que destaque. Kounen se encogió de hombros con un chirrido demasiado inocente. Había algo que había notado, pero no quería decirlo en voz alta. Tal vez podría convencerlo de que lo dijera. Kounen. Light probó el nombre del niño, con unos ojos brillantes e inocentes que se levantaron para encontrarse con los suyos. Es un nombre un poco extraño para un niño japonés, ¿no? No es que Light tuviera mucho espacio para hablar en lo que a nombre se refiere. Viene de Sir Arthur Conan Doyle. El niño explicó con un pequeño encogimiento de hombros. Mi padre es un gran fan. Su tono era uniforme y las palabras rodaban por su lengua sin un ápice de duda, no podía ser otra cosa que la verdad. Además, la forma casual en que había respondido sugería que ya le habían hecho la pregunta antes. Sin embargo, había una risita irritante procedente del invitado de la casa que el pequeño Kounen desconocía. ¿Qué le parecía a Ryuk tan divertido? Que Kire se viera obligada a entablar una conversación trivial con un niño de 7 años. ¿Eres un fanático? Por supuesto. ¿Quién no es fan del gran Sherlock Holmes? Kounen se animó, pareciendo casi relajarse. Con esa deducción, Light debería haber sabido que sería un fan. ¿Lo has leído? Una vez, cuando estaba en la escuela secundaria. A Light le pareció irritantemente incoherente, pero no iba a decírselo. Sobre todo porque parecía que Kounen empezaba a caerle bien solo con la mención de Sherlock Holmes. Es una serie impresionante. ¿Es ahí donde aprendiste tus habilidades de observación? Exactamente. Kounen asintió con alegría. Es importante para un detective saber ver y observar. Lo que significaba que tenía que haber leído más de lo que revelaba. No podía tener nada que ver con Kire. Eso no era algo que Sherlock Holmes pudiera deducir y mucho menos un niño. Estoy de acuerdo. Ofreció Light afablemente. ¿Entonces puedes hacerlo?, preguntó Kounen con entusiasmo, con aquellos ojos brillantes e inocentes clavados incómodamente en él. Kounen quería que observara, que ofreciera deducciones precisas como había hecho aquel niño. Nunca había intentado hacer deducciones a la manera de Sherlock Holmes, pero Kounen había hecho que pareciera un juego de niños. ¿Qué tan difícil podría ser? ¿Qué quieres que deduzca?, preguntó Light. Kounen le dirigió una mirada poco impresionada.
No quiero que deduzcas. Quiero que observes. ¿En serio? ¿Este niño acaba de corregirle? Hasta ahora observar a este niño era vagamente desconcertante e irritante. ¿Qué quieres que observe? Light corrigió su pregunta. Si tengo que decírtelo, entonces no eres realmente tú quien observa, ¿verdad? Elige algo. Light tomó aire y trató de no mostrarle a Kounen que lo estaba irritando. Por lo que él sabía, ese era exactamente el plan de este niño. ¿Por qué había aceptado vigilar a este mocoso? Busca algo para que pueda hacer observaciones, pidió Light, manteniendo su voz agradable y uniforme. Kounen se deslizó del sofá frente a él y se dirigió al escritorio desordenado que casi hizo que Light se encogiera. Estaba cubierto de colillas y latas de cerveza. Era una maravilla que Kounen pudiera encontrar algo en aquel desorden. Observó cómo el niño sacaba la silla giratoria de detrás del escritorio, la empujaba contra la ventana y echaba el cristal hacia atrás. Light sintió que la calefacción estaba encendida. Probablemente debería decirle a Kounen que cerrara la ventana. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Kounen dio la vuelta a la silla, salió de un salto y corrió hacia la puerta, abriéndola de golpe y saliendo a toda velocidad. Por eso nadie quería ser encargado de vigilarlo, se dio cuenta Light cuando se vio obligado a levantarse y dar la persecución. Justo al salir por la puerta pudo ver al pequeño correr entre el tráfico, casi ser atropellado por un coche que venía en dirección contraria, y llegar a la acera de enfrente. Sí, era bastante evidente porque Morirán se había disculpado tanto por dejarlos solos. Light se dirigió al paso de peatones, esperó a que el semáforo se pusiera en verde, y se acercó despreocupadamente a un pequeño grupo de personas. Se abrió paso y vio inmediatamente lo que había provocado que Kounen abandonara la agencia con tanta prisa. Un hombre se había desplomado en la acera. Light no lo reconoció, pero eso no significaba necesariamente que no hubiera sido obra suya. ¿Qué ha pasado?, preguntó Luz, observando cómo el niño rebuscaba entre las cosas del hombre, sacando una cartera del bolsillo del pecho. Cianuro. Probablemente estaba en el cigarrillo, afirmó Kounen con un tono frío y uniforme. No sonaba como cuando instaba a Light a hacer deducciones. Sus labios y las puntas de los dedos tienen un tinte púrpura. Es un indicio de envenenamiento por cianuro. Así que había sido un asesinato flagrante. Y uno que había ocurrido justo fuera del edificio en el que se encontraba. Si la víctima hubiera sido un criminal, y una de las víctimas de Kire, a Luz no le habría importado. Le habría dicho a Kounen que lo dejara en manos de la policía y que volviera a entrar antes de que se resfriara. Esto era personal. Su nombre es Anasi Ryosuke. Tiene 32 años. Kounen decía en ese mismo tono frío y uniforme. No le conmovía ni un poco el cadáver que casi había caído en su puerta. Lo miraba como un reto, un rompecabezas. Probablemente era su forma de insensibilizarse ante el crimen. Kounen volvió a hurgar en los bolsillos del hombre y sacó un pequeño montón de tarjetas de visita. Sus ojos pasaron del texto impreso en la tarjeta a la cara del muerto y al cigarrillo probablemente envenenado que tenía en la mano, con expresión contemplativa. Ingeniero de videojuegos.